Vinieron de la nada, pero ahora tienen mucho más de cualquier cosa que una persona promedio. I give a lot of money to charities. Bienvenido a watchmojo.com. Hoy presentamos un recuento del top 10 de las historias de éxito de trapos a riqueza. If I'm totally honest with you, I regret much more that my mother never saw any of it. That's a bit of a killer. Para esta lista vemos a esas celebridades que hicieron sus millones a pesar de su modesto comienzo. No importando la carrera profesional, cualquier celebridad con una historia de trapos a riqueza tiene la oportunidad. Now, every person can use a computer because they're low cost and very easy to use. Número 10. John Paul DeJoria. Billionaire, co-founder of John Paul Mitchell Systems and Patron Tequila, John Paul DeJoria. Él es uno de los emprendedores más exitosos del mundo, pero no siempre fueron acciones, participaciones y millones en el banco para este tipo. I sold encyclopedias door to door when I was 19, 20, 21, and 22 years old for Collier's Encyclopedia. Nacido en Los Ángeles, DeJoria y su hermano pasaron tiempo en el sistema público de adopciones, y el nombre de Paul Mitchell Systems fue incluso parte de una pandilla callejera alguna vez. Un padre soltero que luchó por sobrevivir en sus primeros años, ahora es conocido como un filántropo, activista de derechos y empresario influyente. DeJoria lo hizo muy bien en la vida. And John Paul DeJoria gave us a tour of his luxurious villa in Malibu, with its sweeping staircase, 2,000-year-old floor tiles that once adorned a Roman palace. Número 9. Manny Pacquiao. That Pacquiao, he's a smart boy. He runs the town. Hay un montón de historias de al chico le fue bien en el boxeo, pero el ascenso de este hombre a la cima es increíble. Forzado a abandonar la escuela de adolescente en Filipinas debido a la pobreza extrema, Pacquiao luego se fue a Manila y vivió en las calles. Llevado al ring de niño, demostró ser un luchador furioso, ganando título tras título en varias divisiones de peso. In the politics. I believe that I can serve more, I can help more people. Pacquiao también lleva una carrera en política, un proyecto paralelo en baloncesto y un papel dentro del ejército de Filipinas. Es una historia de éxito imparable. Manny Pacquiao. Número 8. Jim Carrey. You laugh that way because you know you're wealthy. Is that? I'm very wealthy, and that's odd. That's how wealthy people laugh. I wouldn't have guessed. Es uno de los actores cómicos más conocidos y más queridos del mundo. Pero la vida no siempre tuvo risas para Jim Carrey. Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. El comediante nacido en Canadá tuvo que dejar la escuela a los 15 años. Así fue el nivel de dificultad económica de su familia durante la adolescencia de Carey. I'm Joel. Hi, Joel. No jokes about my name. Oh, no. You wouldn't do that. You're trying to be nice. I don't know any jokes about your name. Trabajando como conserje mientras sus compañeros se graduaban de secundaria, es difícil ver de dónde exactamente vino el interés de Carey por la comedia. Pero nos alegra que así fuera. So many of us choose our path out of fear disguised as practicality. What we really want seems impossibly out of reach and ridiculous to expect, so we never dare to ask the universe for it. I'm saying, I'm the proof that you can ask the universe for it. Número 7. Larry Ellison. The opportunity in this country is astounding. Everyone who works hard and maybe a little cleverly has the opportunity to make almost anything possible. A sus 9 meses de edad, Larry Ellison fue entregado a sus tíos en adopción. My dad just said right before dinner, oh, by the way, you were adopted and we're having meatloaf tonight. Él no vio a su madre biológica en 47 años, pero en ese tiempo cambió sus inicios humildes por grandes ganancias. Larry's attitude is, if you want to compete against me, then be prepared to be crushed. Un pionero en la era digital, a pesar de dejar la universidad 2 veces, Ellison encontró su fortuna como desarrollador de software en Silicon Valley. I found that in a very short period of time I could make more money writing programs than a tenured professor at the University of Chicago was making. Con unos $56 mil millones con él, en el 2004 Forbes lo catalogó como el tercer hombre más rico de América y el quinto más rico del mundo. En la vida, él está ganando. I'm addicted to winning. The more you win, the more you want to win.
Número 6. Guy la Liberté. Man, woman or mule would fall for Guy la Liberté. He could charm anybody. Después de adquirir una serie de habilidades alternativas y entretenidas durante su juventud, el empresario canadiense Guy la Liberté comenzó como artista callejero y terminó como turista espacial. De joven apuntaba a las estrellas y en su caso el cliché se hizo realidad. I went there with $50 in my pocket and I spent my first night in London on a bench. Every time now I go in London I take a room which I have a view on this bench. Cofundador de la compañía de entretenimiento Cirque du Soleil, llevó la música callejera al gran escenario y ganó mucho dinero. Thank you, everybody. A psychedelic Barnum and Bailey with a personal worth of over $2.5 billion. El dinero que gastó en una misión a la Estación Espacial Internacional el 2009. Su riqueza está verdaderamente fuera de este mundo. Jacks Up from Guy la Liberté eliminates Bobby Baldwin in 7th place. Número 5. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie rises from poor immigrant to successful businessman in just 13 years. Una historia de trapos a riqueza suele ir acompañada de filantropía de 5 estrellas. Y para nadie esto es más cierto que para Andrew Carnegie. His father is a handloom weaver, while his mother binds shoes for a few extra quid. El magnate del acero escocés americano se acredita como uno de los primeros filántropos modernos que, a su muerte, había donado casi el 90% de su fortuna, masivos 4.760 millones al cambio actual. Carnegie made his fortune in the steel industry, controlling the most extensive integrated iron and steel operations ever owned by an individual in the United States. No está mal para un muchacho que creció en una casa de una habitación en Dunfermline, Escocia. Carnegie fue un sueño americano industrializado que sin duda se hizo realidad. Through the young life of Carnegie, his willingness to work hard, his perseverance, and his alertness soon brought great opportunities to him. Número 4. Bridget Biddy Mason. By the time she died in the 1890s, her estate at the time was $300,000, which in 1893 was a lot of money. Otra empresaria emblemática en Estados Unidos. La historia de Biddy Mason comenzó en el lado equivocado de la trata de esclavos en 1818. And the whites are dragging us around in chains and handcuffs to their new states and territories, believing we were made by our Creator to be an inheritance to them and their children, forever. Nacida y luego dada a un tal Robert Smith y su novia como regalo de bodas, Biddy fue una propiedad toda su vida, hasta que escapó en 1856 y ganó su libertad dentro del estado de California. If nobody claimed you, you could be a free person in California, but it was a kind of a catch-22. De ese momento en adelante, ella fue enfermera, matrona, mujer de negocios, fundadora de una iglesia, defensora de derechos y trabajadora de caridad. Empezó desde abajo, pero voló más alto que la mayoría. Increíble inspiración. She was a wise investor. In 1888, her children were offered $200,000 for only a part of that property, and it continued to provide a solid future for all of Biddy's children and grandchildren. Número 3. Jay-Z. Volvemos a tiempos más modernos para nuestro primer lugar en el podio y a un músico que se hizo grande a pesar de una modesta historia. People, were afforded opportunities that we just didn't have. And I think that's really the difference between success and failure, is opportunity. Jay-Z era conocido simplemente como Sean Carter, creciendo en un proyecto de vivienda de Brooklyn. Fue abandonado por su padre y fue presuntamente involucrado en la venta de drogas. From standing on the corners popping, to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard. Pudo haber acabado en el lado equivocado del camino, pero Carter podía hacer música. Y es así como él haría su fortuna. So I would just say get involved in things that you love and also have a standard for yourself and have some sort of integrity and try to, find some sort of truth in what you're doing. Él tiene una mentalidad Empire State que hizo millones. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Número 2. J.K. Rowling. How would you like to be remembered? As someone who did the best she could with the talent she had. A diferencia de muchos en la lista de hoy, J.K. Rowling no nació en una mala situación, sino que pasó una serie de situaciones malas en sus 20s. We were as skint as you can be.
without being homeless. In other words, we were existing entirely on benefits. Un matrimonio corto, divorcio, desempleo que pasó a depresión clínica y presuntos pensamientos suicidas acecharon su joven madurez. And that's just characterized for me by a numbness, a coldness, and an inability to believe that you will feel happy again. Sin embargo, Harry Potter se había anunciado en su imaginación totalmente formado durante un viaje en tren demorado de Manchester a Londres. It's true then, what they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Rowling escribió y escribió y escribió un poco más. Y el resto es historia, mágica, con dinero y sin más tiempos difíciles. What do you actually think money has done for you? What does it do? It frees you. That's what it does, it frees you. That's why it's like a superpower. Y antes de revelar el número 1, aquí están algunas menciones de honor. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Having fun? Now, a great deal of time, sweat, and a few tears were expended on all this, but there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities. J'ai pas dit ça. Simplement, ta sœur a dit à Maurice, qui m'a dit que tu étais orpheline. Je ne fais que répéter. Mais elle adore jouer à Cosette, elle croit que c'est ému. And when I was about 7 or 8, we moved from tenement housing to the projects. It was like, I don't know if you know the show The Jeffersons, Moving On Up. We were moving on up from the really bad to the bad. Número 1, Oprah Winfrey. I'm Oprah Winfrey, and welcome to the very first National Oprah Winfrey Show! Ella fue apodada la reina de todos los medios y es nuestra ganadora de Trapos a Riqueza de hoy. Oprah Winfrey sufrió dificultades aparentemente incesantes en su juventud. But I had my father's voice in my ear, you know, constantly. Well, you're making $22,000 and you're 22. I don't know what else you want in the world. You better save half your money because you're not going to make that kind of money forever. Nacida de madre soltera adolescente, fue abusada sexualmente por miembros de la familia y amigos durante su infancia. Otros niños le recordaban su pobreza constantemente y hasta perdió un hijo durante sus años de adolescencia. It's a part of why I am here. Ahora, ella es una de las personalidades más reconocidas e influyentes del mundo. Found me on the kitchen floor. I had passed out, drunk. Una estrella de televisión y cine, autora, empresaria y filántropa increíble. Récords mundiales de riqueza le llovieron merecidamente contra toda probabilidad. As the past 25 years have been, just astounding. I mean, really, the word awesome does apply. I think it was just the beginning. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Way to go. What a fantastic job. ¿De qué héroe de la clase obrera nos olvidamos? Dickens is taking over the project. Para más inspiradores top 10 publicados diariamente, suscríbete a watchmojo.com. We're all here to help each other. We're all here to use our lives in service to one another.